Dios no siempre habla con palabras. A veces responde con personas. Billy Graham solía decir que los ángeles no siempre tienen alas y que Dios utiliza a seres humanos comunes para cumplir propósitos extraordinarios. En este video descubrirás 6 señales claras de que alguien no llegó a tu vida por casualidad, sino que fue enviado por Dios. Hay personas que entran en nuestra vida de manera tan natural, tan suave, que casi no nos damos cuenta de cuánto nos están transformando. No llegan con discursos preparados, no llevan carteles que digan «Fui enviada por Dios», ni intentan convencer con palabras forzadas. Pero es imposible no sentirlo, su presencia es diferente. La forma en que miran a los ojos, cómo escuchan con paciencia, cómo hablan con sabiduría, todo en ellas transmite algo más profundo. Y poco a poco, sin que te des cuenta, comienzan a encender una luz que llevaba mucho tiempo apagada dentro de ti. Billy Graham decía que el testimonio más poderoso no es el que se grita a los 4 vientos, sino el que se vive con coherencia y humildad. Y eso es exactamente lo que hacen estas personas. Sin siquiera citar un versículo, despiertan tu alma, vuelve el deseo de orar, reaparece el anhelo de buscar a Dios. Comienzas a recordar quién eras antes de alejarte de la fe, antes del dolor, de la decepción, del cansancio. De repente sientes nostalgia de Dios, nostalgia de hablar con Él como lo hacías antes, nostalgia de perdonar, de agradecer, de volver a confiar. Estas personas llevan el Espíritu de Dios de forma tan natural que no necesitan probar nada. No viven una fe teatral, sino una fe auténtica, que se refleja en pequeños gestos, en el cuidado por los demás, en la empatía ante el dolor, en la firmeza con la que enfrentan las dificultades. No hablan de fe, viven la fe. Y eso toca, eso inspira, eso cambia el ambiente. Cuando estás cerca de ellas, algo dentro de ti se alinea, como si su presencia recordara a tu espíritu dónde pertenece. Tal vez ya hayas conocido a alguien así. Alguien que apareció cuando ya estabas cansado, cuando pensabas en rendirte. Alguien que te escuchó sin juzgarte, que oró por ti en silencio, que dijo la frase justa en el momento justo, o simplemente se quedó a tu lado cuando el mundo parecía venirse abajo, y tal vez no lo entendiste en ese momento, pero después comprendiste. Esa persona fue un regalo, un recordatorio divino de que Dios no se olvida, que aún envía mensajeros, que aún habla, incluso si a veces lo hace en silencio. Estas personas son como faros en medio de la oscuridad. No gritan, iluminan. Y lo más hermoso es que muchas veces ni siquiera son conscientes del impacto que generan. Simplemente están siendo ellas mismas, viviendo su fe con sencillez, dejando huellas de luz por donde pasan. Si te cruzaste con alguien así, valóralo, agradece. Porque cuando Dios quiere alcanzarnos, no siempre usa truenos. A veces usa personas. Y algunas de ellas tienen el don de despertar lo más precioso que hay en nosotros, la fe. A veces estás al límite, en el fondo del pozo emocional, orando en voz baja, casi sin creer ya, pidiéndole a Dios una señal, un alivio, una respuesta, lo que sea. Y es en ese momento, cuando todo parece oscuro, que alguien aparece, no con soluciones mágicas, sino con una presencia que consuela, una palabra que calma, una mirada que comprende. Billy Graham solía decir, no subestimes a los mensajeros discretos de Dios, porque Él no siempre envía ángeles con alas. A veces, envía personas comunes con corazones extraordinarios. Y eso es lo que lo hace tan profundo. Porque cuando menos lo esperas y más lo necesitas, esa persona llega. Puede ser un viejo amigo que reaparece después de años, un desconocido que cruza tu camino de forma inesperada, o incluso alguien con quien convives a diario, pero que en ese momento específico es usado por Dios para alcanzarte. No es coincidencia, es providencia. Las personas enviadas por Dios no llegan antes ni después. Aparecen en el momento exacto en que tu alma está a punto de colapsar, en el instante en que la desesperación comienza a hacer más ruido que la fe. Y es en ese punto de quiebre donde Dios actúa, no necesariamente cambiando la situación, sino cambiándote a ti.
usando a alguien para recordarte que Él aún está escuchando, que tu oración, por más débil que haya sido, llegó al cielo. Estas personas vienen con la palabra justa. A veces, una frase tan simple que parece trivial, pero que golpea tu corazón con fuerza. Otras veces, es su silencio lo que habla más alto, su disposición de estar ahí, incluso sin saber qué decir. No están interesadas en resolver tu vida, sino en caminar contigo. Y eso, en sí mismo, ya es una respuesta, porque demuestra que Dios no te ha dejado solo. Tal vez ya lo hayas vivido, un día en que todo parecía venirse abajo, y entonces, sin explicación, llegó ese mensaje, ese abrazo inesperado, esa llamada en el momento exacto, esa visita que ni sabías que necesitabas. Personas así no llegan por casualidad. Son respuestas, aunque ni siquiera hayas formulado la pregunta en voz alta. ¿Y lo más increíble? Muchas veces, ni siquiera saben lo importantes que fueron. Simplemente estaban siendo ellas mismas, viviendo su rutina, siguiendo su corazón. Pero Dios ya había escrito ese encuentro, ya había separado ese momento, ya había decidido que sería a través de esa persona que Él mostraría que sigue cerca, que aún se preocupa, que todavía actúa. Por eso nunca subestimes la llegada de alguien cuando todo parece perdido. Puede que no parezca un milagro, pero lo es. Puede que no luzca grandioso, pero es divino. Dios sigue respondiendo oraciones, y la mayoría de las veces lo hace a través de personas. Personas sencillas, verdaderas, llenas de compasión, que al cruzarse en tu camino, te dejan la certeza de que Él escuchó tu dolor y respondió. Existen cárceles sin barrotes, cadenas que no hacen ruido, pero pesan en el alma. Muchas veces vivimos atados a traumas del pasado, a palabras que nos marcaron en la infancia, a miedos silenciosos, a adicciones ocultas o a mentiras que llegamos a creer como verdades absolutas. No eres suficiente, no mereces ser amado, nunca vas a cambiar. Y cuando esas cadenas se acumulan, caminamos por la vida como si fuésemos libres, pero por dentro estamos atrapados. Es entonces cuando Dios, en su infinita misericordia, envía a alguien, no un juez, no un acusador, no alguien que señale con el dedo, sino una persona con una mirada llena de compasión, una voz firme pero suave, y una valentía amorosa que nos confronta con la verdad. Billy Graham decía que Dios usa personas para sanar heridas causadas por otras personas. Y ese es uno de los milagros más profundos de la gracia, cuando alguien es enviado para liberarnos de lo que nos encadenaba sin que siquiera lo notáramos. Estas personas no vienen a cambiar lo que eres, sino a recordarte quién siempre fuiste antes de que te rompieran. Te ven más allá de tus errores, más allá de tus máscaras y defensas, y aunque intentes esconder tu dolor, ellas lo perciben y no huyen, se quedan, y poco a poco, con palabras y acciones, comienzan a romper esas cadenas invisibles que te mantenían prisionero. Quizás llevas años cargando una culpa que no era tuya, o atrapado en una relación que te dañaba. Tal vez caíste en adicciones para silenciar el dolor, o simplemente aceptaste vivir pequeño porque alguien, en algún momento, te convenció de que no merecías más. Pero entonces, apareció esa persona y empezó a mostrarte, con amor, paciencia y verdad, que sí hay salida, que puedes ser libre, que Dios no te creó para vivir en un cautiverio emocional, espiritual o mental. Y lo más hermoso es que esas personas no te liberan con fuerza, sino con presencia. Sí, dicen lo correcto, pero lo que más transforma es cómo creen en ti. Te ven como Dios te ve. Y cuando alguien te ama así, comienzas a creer que sí es posible empezar de nuevo, que la sanidad es real, que la libertad existe. A veces, basta una conversación o una oración dicha por ti sin que siquiera la hayas pedido. Otras veces, es una confrontación directa que te saca de tu comodidad, pero sabes que fue por amor, porque quien es enviado por Dios no teme mostrarte la verdad, pero nunca lo hace para condenarte. Lo hace para liberarte, y cuando esa liberación llega lo entiendes. La prisión que parecía eterna empieza a desmoronarse. El dolor que parecía incurable empieza a sanar.
y la mentira que creíste pierde su poder. Todo porque Dios eligió a alguien para ser la llave que abriría la celda donde tu alma estaba encerrada. Y con amor, valentía y verdad, esa persona te ayudó a salir. Si ya encontraste a alguien así, reconócelo. Fue un regalo divino. Porque cuando Dios quiere liberar a alguien, envía a una persona que sana sin anestesia, confronta sin herir y ama sin condiciones. Una persona que, con su sola presencia, deshace cadenas que parecían inquebrantables. No todos los enviados de Dios llegan trayendo consuelo. A veces, Él envía a alguien que sacude tus estructuras, que desafía tus actitudes, que te saca del lugar donde estabas estancado. Porque crecer duele, cambiar cuesta, y madurar requiere valentía. Las personas verdaderamente usadas por Dios no son las que te dicen lo que quieres oír, sino lo que necesitas escuchar. No te adulan, te edifican, no te dejan donde estás, te impulsan hacia donde Dios quiere llevarte. Estas personas tienen una mirada profunda, una sensibilidad espiritual aguda y una osadía que viene del cielo. Ven más allá de lo que muestras. Detectan cuando te escondes tras excusas. Reconocen cuando te estás saboteando. Y en lugar de fingir que todo está bien, te llaman a crecer. Con amor, sí, pero también con firmeza. No temen incomodarte, porque saben que la zona de confort nunca produjo propósito. Billy Graham solía decir, la verdad que no confronta, no transforma. Y quienes son instrumentos de Dios no temen confrontarte, pero lo hacen con sabiduría, con compasión, con paciencia. No exponen tus debilidades para avergonzarte, sino para ayudarte a ser libre. Señalan dónde estás tropezando, no para juzgarte, sino para que aprendas a caminar con firmeza. Son como espejos que Dios coloca en tu camino, no para condenarte, sino para mostrarte quién realmente eres. Te motivan a orar más, a profundizar en la palabra, a dejar atrás actitudes inmaduras, a buscar reconciliación con personas que juraste nunca volver a ver. Te desafían a perdonar, a asumir tus errores, a romper ciclos dañinos, a parecerte más a Cristo con cada decisión. Y aunque a veces duela, tú sabes que lo hacen por amor, porque crecer espiritual y emocionalmente es un proceso. Y esas personas fueron enviadas para acompañarte en el camino. Y lo más hermoso, no solo te muestran el camino, lo recorren contigo, oran por ti en silencio, se alegran con tus logros, y aunque a veces te resistas o te alejes, ellas siguen creyendo en lo que puedes llegar a ser, porque no ven solo tu presente, ven lo que Dios sembró en ti, y hacen todo lo posible por recordártelo cada día. Quizás ya conociste a alguien así. Alguien que sacudió tu alma, que te sacó del letargo, que te obligó a mirar verdades que evitabas. Y aunque al principio doliera, hoy sabes, fue Dios. Fue Él puliendo tu carácter, fortaleciendo tu fe y preparando tu corazón a través de esa persona. Por eso nunca te alejes de quienes te impulsan a crecer. Son tesoros raros. Son el martillo de Dios para romper la coraza que impide que florezcas. Son como vientos que agitan tu árbol, pero que hacen crecer tus raíces. Al final no solo les das gracias, entiendes que sin ellos, tal vez nunca habrías llegado a ser quien eres hoy. Hay personas que no necesitan decir que son cristianas, lo sientes. Hay algo en ellas que toca lo profundo. Su forma de hablar, de escuchar, de actuar, no es de este mundo. Aunque imperfectas, cargan algo sagrado, el reflejo del carácter de Cristo. Y no se manifiesta en lo grandioso, sino en lo cotidiano, en cómo tratan a los demás, en su silencio lleno de paz, en la manera en que aman, incluso a quienes no lo merecen. No son perfectas, también lloran, se cansan, luchan, pero en ellas hay algo que permanece, una esencia de compasión, humildad, paciencia y sabiduría que no puede fingirse. No tienen títulos, pero tienen autoridad. No buscan aplausos, pero son recordadas. No viven para sí, sino para servir. Y cuando las observas de cerca, entiendes, no es solo personalidad, es presencia. La presencia de Dios habitando en ellas, de forma humilde pero poderosa.
Billy Graham decía que el testimonio más fuerte no está en las palabras, sino en las acciones. Y eso es lo que estas personas nos enseñan. No predican con micrófonos, predican con gestos. No citan la Biblia constantemente, la viven como si cada versículo estuviera escrito en su corazón. Son las que se detienen a escucharte cuando nadie más tiene tiempo, las que perdonan cuando todos quieren venganza, las que ayudan incluso cuando han sido heridas, las que se preocupan de verdad. Quizás no entiendas de inmediato por qué te conmueven tanto, pero con el tiempo descubres que lo que habita en ellas es la luz de Cristo. Reflejan su amor incondicional, no solo en grandes gestos, sino en lo más simple, una mirada empática, una palabra de consuelo, un silencio que abraza cuando no necesitas consejos, solo compañía. Tal vez no tengan todas las respuestas, pero te llevan más cerca del único que sí las tiene. Estas personas no compiten, no manipulan, no controlan, confían, sirven, se alegran cuando creces, sufren cuando te alejas de Dios y oran por ti, aunque no te enteres. A veces ni siquiera son conscientes del impacto que causan, pero lo causan. Porque donde está el Espíritu de Dios hay vida, hay sanidad, hay transformación. Y al lado de estas personas, cambias. Sin darte cuenta, comienzas a pensar diferente, a actuar distinto, a sentir de otra forma. Y aun cuando fallas, no te rechazan. Te recuerdan que el amor de Dios no depende de tu desempeño, que la gracia está disponible, que siempre hay un nuevo comienzo. Ellas nos enseñan que el verdadero cristiano no es el que impresiona con discursos, sino el que revela a Jesús con su manera de vivir. Si conociste a alguien así, guárdalo en tu corazón. Da gracias a Dios por ese reflejo del cielo aquí en la tierra, porque cuando Dios quiere tocarte con ternura, con dirección y con verdad, Él envía a alguien que lleva el carácter de su Hijo, y aunque no tenga alas, ni aureola, ni haga milagros visibles, esa persona cambia el ambiente, consuela tu alma y renueva tu esperanza, porque donde Cristo es reflejado, siempre florece algo. Hay personas que pasan por nuestra vida como un suspiro. No se quedan mucho tiempo, a veces solo unos días, a veces un solo encuentro, pero lo que dejan permanece, porque lo que importa no es cuánto duran, sino lo profundo que marcan. Son personas enviadas por Dios con un propósito específico, hacer lo que nadie más podría hacer, y después siguen su camino, pero jamás salen de nuestra memoria, ni de nuestra historia. No necesitan grandes discursos ni gestos impresionantes. Llegan en el momento justo, dicen la palabra precisa, hacen el gesto exacto, y de manera misteriosa, nos transforman para siempre. Quizás fue alguien que te abrazó cuando estabas por rendirte, que te dio un consejo que cambió tu rumbo, que te mostró un amor que jamás habías conocido, y al mirar atrás comprendes. Eso no fue un encuentro humano, fue un encuentro divino. Billy Graham decía que Dios envía personas con misiones temporales, pero con efectos eternos. Y así es. A veces clamas por dirección, por consuelo, por esperanza, y Dios responde con alguien que ni siquiera sabe que está siendo usado por Él. Alguien que quizás ya no esté en tu vida, pero que dejó una huella imposible de borrar. Puede haber sido esa maestra que creyó en ti cuando nadie lo hizo. Ese amigo que te ayudó a volver a la fe. Ese desconocido que te miró con compasión cuando te sentías invisible. Tal vez fue alguien con quien perdiste el contacto, pero que encendió una llama en tu interior. Esas personas son instrumentos de Dios, y aunque estén poco tiempo, cumplen una misión que lo cambia todo. Y lo más hermoso es que cuando se van, por la vida, por la distancia o por el tiempo, su ausencia no está vacía, está llena de significado, porque lo que sembraron sigue creciendo, la palabra que dejaron sigue resonando, la transformación que iniciaron sigue en marcha. Puede que ya no estén en tu camino, pero jamás saldrán de tu propósito, porque Dios las usó para redirigirte, para marcar tu historia, para recordarte que Él está al control. Muchas veces sentimos nostalgia por estas personas, y es natural, porque el alma sabe cuando algo fue real.
Pero más importante que desear que se queden, es reconocer que el tiempo que estuvieron fue suficiente. Fueron puentes, luces en la oscuridad, respuestas silenciosas a oraciones que nunca te atreviste a pronunciar. Por eso, valora a cada persona que dejó algo bueno en tu vida, aunque ya no esté, aunque el ciclo haya terminado. Recuerda, cuando Dios envía a alguien, Él sabe exactamente cuánto tiempo debe quedarse. Puede ser mucho, puede ser poco, pero siempre será lo necesario, porque el propósito de Dios no se mide en tiempo, se mide en eternidad. Y quién sabe, tal vez un día, tú también seas esa persona en la vida de alguien, que llegó por poco tiempo, pero dejó una huella imposible de borrar. Después de escuchar todo esto, ¿te vino alguien a la mente? Alguien que llegó sin hacer ruido, pero que cambió tu vida desde adentro, que te escuchó sin juzgar, que te retó a crecer, que vio en ti algo que ni tú mismo veías, que te mostró, con actos simples, el amor de Dios hecho persona. Quizás esa persona ya no esté, o quizás sigue a tu lado, o tal vez recién ahora estás entendiendo lo importante que fue. Si es así, da gracias, porque personas así no son comunes, son regalos celestiales, son la prueba de que, incluso en silencio, Dios sigue respondiendo, sigue cuidando, sigue enviando. Billy Graham solía decir que Dios toca corazones, a través de personas, y tal vez, sin que lo supiera, alguien fue esa respuesta que tanto esperabas. Ese abrazo, esa oración, ese consejo, esa presencia silenciosa que te sostuvo en un momento difícil. Eso no fue casualidad, fue gracia, fue providencia. Si este mensaje te hizo recordar a alguien, no te lo guardes, compártelo. Dile cuánto significó en tu vida. Y si crees que más personas necesitan oír algo así, suscríbete al canal para recibir otros mensajes inspirados en la fe. A veces, la respuesta que esperas no llega con fuegos artificiales. Tiene nombre, tiene rostro, tiene voz y un corazón dispuesto. Y cuando aparece, lo sabes. Dios escuchó, Dios actuó, Dios la envió.